Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué ocurrió en el bosque de Rendlesham el día 26 de diciembre de 1980? En ocasiones me habéis escuchado hablar sobre el incidente de Roswell, sobre los ovnis de México, en una oleada que empezó en 1991 y que continúa hasta el día de hoy. Me habéis oído hablar de encuentros con humanoides, de visitantes de dormitorio, de visiones apocalípticas y de misterios y conspiraciones, pero muy pocas veces se trata el tema de los ovnis en instalaciones militares. Ovnis que realmente, casos ovni que llegan a cambiar la política de un país entero al respecto del fenómeno ovni, y también la política de todos los países con los que tienen alianza, en este caso la OTAN. Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y plantarnos en el día 26 de diciembre de 1980, en esta localidad de Rendlesham Forest, en el bosque de Rendlesham, en Suffolk, en el Reino Unido. Y todo esto viene de una filtración ocurrida el día 2 de octubre de 1983 en un periódico conocido como el News of the World, que a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis, y que venía a decir en un titular un poco sensacionalista que un ovni había aterrizado en Suffolk, en el Reino Unido. Esto venía firmado por un seudónimo que se llamaba Art Wallace, un hombre que se hacía llamar Art Wallace, que luego se demostró que se llamaba realmente Larry Warren, y Larry Warren fue uno de los 3 militares que vivió en primera persona el incidente de Rendlesham. Es un incidente que se trató de ocultar por parte del gobierno británico y que salió a la luz gracias a la lucha que tuvo un grupo ufológico británico al respecto de la libertad de información. Vamos a viajar a ese lugar de Rendlesham. Estamos hablando de un bosque de coníferas con humedales, muy típico del Reino Unido. Yo he estado por esa zona y os puedo comentar que son bosques con muchísima humedad en los meses de otoño. Resulta que es un bosque especial porque está rodeado de 2 bases militares, la de Bentwaters al norte y la de Woodbridge al oeste. Bueno, interesante porque estas 2 bases estaban en alquiler por parte del gobierno británico al gobierno norteamericano, pero lo que la opinión pública no conocía es que el gobierno norteamericano tenía misiles nucleares en estas 2 bases de Woodbridge y de Bentwaters. Bueno, en aquel momento estaba al mando de esas dos bases un hombre llamado el coronel Gordon Williams. También una de las bases, de hecho la de Bentwaters, estaba dirigida por el coronel Ted Conrad y también por el teniente coronel Charles Holt, que fue el que realmente realiza el informe que es desclasificado y por el cual conocemos todas estas informaciones. Bueno, una cosa antes de empezar a explicar el tema es que este caso OVNI fue tan importante que el gobierno británico trató de ocultarlo exponiendo informaciones muy bizarras y muy raras, ¿no? Era casi más raro lo que intentaban hacer para ocultarlo, ¿no? Y decían para ocultarlo que el propio caso en sí, ¿no? Llegaron a decir que todo esto era por culpa de todas las visiones que tuvieron los soldados, era por culpa de un faro que estaba ni más ni menos que a 5 millas, a 8 kilómetros de allí. Cuando veremos que los hechos acontecidos el día 26 de diciembre y sobre todo lo ocurrido el día 27 de diciembre no tiene nada que ver con la visión de un faro. Bueno, vamos a viajar al día 26 de diciembre, nos plantamos a las 3 de la mañana, pues en los alrededores de ese bosque de Rendlesham, total oscuridad, y 3 militares que van en un todoterreno y van haciendo pues su guardia, ¿no? Están haciendo la guardia y de repente observan unas luces en un claro del bosque, ya bastante dentro del bosque, pero observan unas luces que llegan a salir por fuera de toda la arboleda y llegan a darles a ellos, ¿no? Una luz muy grande. Entonces lo que hace estos 3 soldados se llaman Jim Penniston, John Burroughs y Larry Warren, que fue el que filtró esta noticia. Y bueno, pues John Burroughs, que es el militar de mayor mando, llama a la base y dice: oye, estoy viendo unas luces en el bosque, me tenéis que decir, por favor, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos hacer. Entonces, acto seguido se presenta una segunda patrulla de seguridad y entonces les dicen: bueno, vamos a ver,
esto hay que meterse en el bosque para ver qué es lo que está ocurriendo. Nosotros nos quedamos aquí, darnos vuestras armas, porque eso es territorio forestal, es territorio civil. Estamos hablando de que, bueno, pues este bosque son 15 kilómetros cuadrados, que son 1500 hectáreas, pero es terreno forestal y no pertenece al Ministerio de Defensa. Entonces, claro, se quedan con las armas de estos 3 soldados y los 3 soldados se empiezan a meter dentro del bosque con sus linternas y podemos entender que un poco asustados, ¿no? Pero bueno, ellos se pensaban que podía ser algún tipo de avión accidentado porque las luces venían desde las copas de los árboles y se pensaron que algo había ocurrido, algún accidente aéreo que había ocurrido y que ellos pues evidentemente pues iban a ser los primeros en poder verlo. Lo que pasa es que conforme se fueron metiendo poco a poco en el bosque, empezaron a atisbar una luz cada vez más brillante y se dieron cuenta de que la luz venía de un objeto no identificado que estaba prácticamente flotando en un claro del bosque. De hecho, tenemos que coger y parar un momento la historia, porque resulta que algunos aviadores que pasaron por la zona aquella noche, es decir, imaginaros vuelos comerciales o vuelos comarcales en avionetas privadas, aseguraron haber visto un objeto con forma cónica, con una luz en la cúpula superior roja que era parpadeante y una luz azul en la base, y esto lo exponían diferentes pilotos que sobrevolaron la zona en aquel momento. Volvemos a los 3 militares que se están metiendo dentro del bosque y que están viendo un objeto volador no identificado. Y entonces empiezan a fijarse que ese objeto también tiene luces, como decían los aviadores de arriba, y efectivamente es la misma descripción, una luz roja en la cúpula con una cadencia de encendido y apagado de unos 5 y 10 segundos y también con una luz constante azul por debajo. Entonces estos soldados empiezan a acercarse y llegan a comprobar las medidas, 3 metros de largo y 2 metros de alto, es decir, la altura, ¿no? Estamos hablando de la altura. Bien, Penniston, que es uno de los soldados, como habíamos dicho, afirma que, bueno, pues una gran luz de color amarillo brillante se emitía por encima de los árboles. Es decir, llegan a ver el objeto, pero como si el objeto hubiese estado directamente como aterrizando justo cuando ellos estaban llegando. Uno de los soldados, en este caso Penniston también, llega a observar el tren de aterrizaje triangular del objeto, es decir, como si el objeto se quedase levitando y hubiese tenido una especie de trípode que hubiese podido ver, como una especie de patas en el fuselaje externo, similar además al que se observa en el caso de Socorro en Nuevo México, bueno, un caso protagonizado por un oficial de policía llamado Lonnie Zamora en 1964 en Estados Unidos. Entonces se dan cuenta de que los soldados empiezan a acercarse y el objeto empieza a alejarse de ellos como en un juego de ratón y el gato. Es decir, ellos se acercaban y el objeto se alejaba. Entonces rodeaban el claro del bosque, intentaban acercarse y el objeto llegaba a un momento en el que volvía a moverse y estuvieron 2 horas jugando a acercarse y a alejarse el objeto y los 3 soldados. Y claro, uno empieza a decir, ¿y los 3 soldados cómo es que no pidieron ayuda? ¿O cómo es que no llamaron a sus superiores? ¿O no volvieron a por las armas? Pues porque estos soldados dicen que vivieron todo aquel incidente en una burbuja de irrealidad. Observaban las estrellas del cielo y eran diferentes, veían su paso de manera diferente, el aire les daba de manera diferente, la visión del terreno y los colores decían ellos que era diferente. De hecho, su percepción estaba totalmente alterada y también su percepción acústica tenía anomalías muy importantes y muy raras. Por ejemplo, todos los animales del bosque empezaron a gritar a la vez como muy alterados mientras que todo esto estaba ocurriendo. Imaginaros la tensión con total oscuridad y con solamente unas linternas en la oscuridad de aquel bosque, ¿no? Y también Burroughs llegó a exponer que en el objeto, cuando estaban viendo el objeto, se oía un grito desgarrador de una mujer.
que es un caso, bueno, pues esto no es muy normal. Lo que sí que hemos comentado de los animales anteriormente, sí es más normal, y de hecho yo tengo una vivencia que os podría comentar muy espectacular al respecto. Ya la contaré otro día, ¿no? Pero también de un avistamiento de objetos voladores no identificados en un bosque y con animales también muy alterados, ¿no? En este caso, también los animales de granjas que están alrededor también exponen estos 3 soldados que les escuchaban totalmente alterados. De hecho, el teniente coronel Holt, que fue el que a la noche siguiente investigó todo esto, expone que en una entrevista en enero de 2008 en la cadena CNN, pues que en la noche siguiente del día 27 de diciembre también todos los animales estaban totalmente alterados mientras que realizaban las pesquisas de las investigaciones de lo que hubiera pasado el día 26, ¿no? Una cosa interesante es que Penniston expone que el objeto tiene una naturaleza metálica, perfectamente metálica. También se da cuenta de que Penniston es el único que no está en trance, porque como que sus 2 compañeros no llegan a retener la gran cantidad de detalles que él tiene. Y de hecho él es el gran protagonista del asunto, porque asegura que en un momento dado de todo el incidente, Penniston llega a acercarse al objeto y llega a tocarlo. Y de hecho, tras tocarlo, este hombre asegura haber sido objeto de una especie de transmisión de un mensaje de unos y ceros. Un mensaje que tendremos que analizar debidamente, pero en otro videoprograma, porque da para un videoprograma entero. Bueno, en una entrevista que realizó este chico, Jim Penniston, el 9 de noviembre de 2007, con el famoso periodista norteamericano Larry King, este chico expone que estuvo los últimos 45 minutos quedándose con todos los detalles de aquel objeto tras tocarlo. Bueno, en una entrevista del programa de Robert Stack, que se llamaba Misterios sin resolver, John Burroughs describe que después de encontrarse de repente con la nave, como si esas 2 horas le hubiesen pasado muy deprisa y de repente se hubiesen caído al suelo. Y esto es un detalle que me interesa porque lo he visto en más casos OVNI, eso sí, en casos de encuentros del tercer tipo. Este hombre expone que caen al suelo y que la nave sube hacia los árboles y de alguna manera ya desaparece. Los 3 militares se quedan con un estado de aturdimiento, mientras que los animales de granja siguen gritando y todos los animales del bosque siguen totalmente alterados. De hecho, bueno, pues cuando llegaron a la base, bueno, pues vieron a la segunda patrulla, les contaron lo ocurrido, fueron directamente a los superiores. No se explica por qué no informaron por radio de todo esto, pero sí que les puedo comentar que John Burroughs informó al teniente coronel Charles Holt, y Charles Holt recibió una orden de que esos soldados tenían que firmar un documento jurado de que lo que habían visto era el faro que se encontraba a 8 kilómetros. Bueno, a la mañana, en esta mañana del día 27 de diciembre, se encuentran unas marcas de 7 pulgadas, un diámetro bastante pequeño, 3 marcas que es una especie de triángulo equilátero, además, como si fuese 3 patas apoyadas en el suelo. Se encuentra también con quemadura en el césped, como si el césped hubiese estado totalmente quemado, y además curioso porque se queme el césped con la gran humedad que tiene ese bosque en diciembre en el Reino Unido, y también pues algunas marcas en algunos troncos de árboles, como si hubiese estado tocando ese objeto, hubiese estado quemando esos troncos de árboles. Bueno, los agujeros se definió perfectamente por diferentes expertos, incluso los policías que iban para allí, que estaban en aquella expedición del 27 de diciembre, que pues, se desestimó que hubiese podido ser madrigueras de conejos o de cualquier tipo de animal. El problema es que aquella noche, bueno, todo aquello transcurrió, fue una auténtica crisis a nivel militar, y por la noche volvió a producirse un incidente muy importante. Las extrañas luces comenzaron a verse. Entonces el comandante de la base, el teniente coronel Holt,
ordenó colocar potentes reflectores de luz orientados hacia el bosque. Pasara lo que pasara, esta vez no iba a ocurrir en la oscuridad y ya les estaban esperando. Son las 9:30 de la mañana, de la noche, perdón, las 9:30 de la noche, y Charles Holt ordena colocar esta gran serie de reflectores y de repente los reflectores dejan de funcionar. Vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver si podemos contactar con, bueno, pues un recambio, que nos traigan un recambio. Y entonces este hombre decide poner en marcha un segundo equipo de reflectores y mientras tanto reúne a un equipo de hombres. En este caso, al fotógrafo de la base le llama también al sargento Monroe Biles, llama al sargento primero Bobby Ball y también al policía local Bruce Englund. Y van todos bastante ataviados con trajes de seguridad nuclear, con gafas infrarrojas y con contadores Geiger. Es decir, pasara lo que pasara, esta vez iban a estar perfectamente preparados. De hecho, por la mañana ya habían tenido algunas radiaciones, habían tenido algunas lecturas de radiación anómalas en el centro de donde aparecía ese césped totalmente quemado. Y entonces, otro detalle curioso, y esto me parece interesante, que es que Holt se llevó una pequeña grabadora para ir inmortalizando todo lo que iba viendo y lo iba grabando en audio, ¿no? Ese audio luego fue adquirido por el canal de Sci-Fi Channel, porque sí que fue desclasificado, pero bueno, es un audio que apenas se puede oír, que apenas es audible y que no tiene gran cosa, ¿no? Pero sí que se oye la tensión de estos hombres cuando aquella noche del día 27 de diciembre se acercan al claro del bosque en donde ocurrió aquel incidente y donde volvían a verse las luces y las emisiones de radiactividad volvían a hacerse grandes, y entonces este hombre le dice a sus hombres que se pongan bien el traje de seguridad porque no sabían a qué se enfrentaban. Entonces, bueno, comienzan a acercarse a aquel claro del bosque y de repente se percatan de una luz muy brillante que parecía estar a unos 150 metros de donde estaban en aquella situación. Entonces la luz, ellos empiezan a ir hacia la luz y la luz empieza a acercarse hacia ellos. Y de hecho empieza a hacerlo de una manera curiosa, como zigzagueando, como haciendo zigzag, moviéndose de un lado a otro. Esta luz empiezan a observarla durante alrededor de 2-3 minutos. De hecho, el objeto se aleja y los militares empiezan a seguirlo, empiezan a acercarse. Y de hecho, llega un momento en el que pues ocurre algo totalmente inusual, extrañísimo dentro de la casuística OVNI. Se les presenta delante de ellos como una especie de casa, como una especie de bola luminosa con forma, bueno, una especie de esfera que se va haciendo como un cuadrado, como una casa ven ellos, ¿no? Y de repente veían como en el interior de esa casa, que es una visión que tienen además toda la expedición, empiezan a ver como si hay llamas por dentro, como si se estuviese quemando por dentro. Entonces, esto es muy bizarro, muy extraño, y de repente el objeto, aquello que era una especie de casa voladora que tenían delante suya, se divide en 5 objetos blancos que se desvanecen. Bueno, todo esto era totalmente espectacular e inesperado, y Holt y sus hombres siguen caminando en dirección este, hacia la costa en este caso. Bueno, no era mucha distancia la que les separaba de la base, quizá unos 500 metros, y deciden ir a pie para ver si ven alguna cosa más o alguna cosa más extraña después de la impresionante vivencia que acababan de tener de esa visión de la casa como con llamas por dentro que se divide en 5 objetos que luego se desvanecen. Bueno, al poco rato, al norte, a unos 30 grados en el horizonte, pues empiezan a ver 3 objetos en el cielo que empiezan a moverse rápidamente, muy rápidamente, y se pone prácticamente sobre su vertical. Y entonces esos objetos empiezan a moverse y a interaccionar entre sí como si siguiesen algún patrón de búsqueda, como si hubiese algo que estuviesen buscando. Acto seguido, de repente observan que de esos 3 objetos hay como una especie de rayo de luz que se está emitiendo hacia la superficie y que está iluminando algunos claros del bosque, algunas partes del bosque. Y estos 5 soldados están mirándolo y están diciendo, bueno,
esto es increíble, no me lo puedo creer lo que está ocurriendo. Pero repentinamente, acto seguido, y es quizá la escena más espectacular de todo el incidente de Rendlesham, de repente observan un objeto brillantísimo en el bosque viniendo a toda velocidad hacia ellos. Proyectaba un potente haz de luz muy brillante y completamente redondo, directamente apuntando hacia ellos. Uno de esos rayos de luz les enfoca directamente a la cara y de repente la luz desaparece y desaparecen las tres luces de arriba y aquí de alguna manera pues como que termina el incidente. El problema es que hacia la medianoche del día 27 de diciembre de 1980, porque esto ocurre pues a partir de las 9:30, pues resulta que un objeto de origen desconocido apareció en las pantallas de radar de la base aérea de Watton en Norfolk, bastante más lejos de allí, pero es una cosa que, bueno, pues ocurría mientras que posiblemente estaba ocurriendo todos estos casos o acabasen de ocurrir todos estos incidentes del segundo día del bosque de Rendlesham. Entonces, es curioso porque en los radares de la base de Bentwaters también apareció ese objeto volador no identificado, que bueno, pues que de hecho el propio un hombre llamado Mal Scurra, que era operador de radar del servicio aquella noche, declaró en unas... declaró, incluso aparece en la información desclasificada por el gobierno británico, declaró lo siguiente, y esto es increíble. Lo voy a leer textualmente. Dice: no teníamos ni la más remota idea de qué era aquello. Revisamos entre las agencias de tráfico aéreo y no había nada. No había nada aquella noche en esa zona y en ese momento. Lo único que podíamos hacer era enviar un caza para averiguar qué era. Inciso, fijaros que está exponiendo que un caza llega a despegar para perseguir a ese objeto, igual que veíamos que en el caso de Irán, o igual que ocurrió con el caso de Manises, aquí en 1979, un año antes, en España. Bueno, dice, el caza se dirigió al lugar a un cuarto de milla y el piloto repentinamente comenzó a informar que podía haber una luz muy brillante en el cielo, delante suyo. Estaba estacionaria en pantalla y entonces en cuestión de segundos comenzó a moverse a una velocidad fabulosa. En el transcurso de 5 minutos estaba sobrepasando los 90.000 pies y se perdió por encima del rango del radar. No existe hoy en día ningún aparato que pueda realizar este tipo de maniobras. Los pilotos no pudieron seguirlo. Esto es lo que expone Mal Scurra, operador de radar de la base de Bentwaters, al respecto de lo que ocurrió aquella noche del día 27 de diciembre. Bueno, el día 28 de diciembre de 1980 hubo también detecciones fueron otros equipos con detectores de radiación y se volvieron a registrar fluctuaciones de la radiación que no eran naturales, que no eran normales. De hecho, pues se ha llegado a comentar a lo largo de los años que pudo haber avistamiento de humanoides en alguna parte de las experiencias del día 26 y del día 27 de diciembre. Esto evidentemente pues no está nada claro. Y bueno, pues sí que os puedo comentar, para terminar el caso, que hubo una serie de desacreditaciones, a cada cual más surreal. Por ejemplo, dijeron que hubo un fenómeno aéreo de unos cohetes rusos llamados Cosmos 749 que fueron ampliamente vistos en el sur de Inglaterra y que fueron del día 25 de diciembre, ¿no? Y esto ocurre el día 27 de diciembre. Fijaros hasta qué punto se puede llegar a intentar manipular a la opinión pública para que la gente pues deje de pensar en el fenómeno. También hablaron de, como hemos dicho, de la luz del faro, que estaba a 8 kilómetros y que por supuesto no se presenta haciendo, pues evidentemente, dejando marcas en un terreno, ¿no? Dijeron que, que esas marcas eran animales y bueno, pues eso se quedó rápidamente desestimado en el mismo momento en el que se estaba investigando. También las marcas de los árboles dijeron que eran marcas que dejaban los leñadores para marcar territorios o marcar árboles que podían talar en el futuro, ¿no? Y eso, bueno, evidentemente, pues eso pudo coincidir con pues que justo en ese claro del bosque pues hubiese marcas de leñadores, ¿no? Eso nunca se ha podido saber. Luego, por otra parte, se llegó a decir que hubo un meteoro aquella noche
¿no? De hecho, dos noches consecutivas, pues tan brillantes como la luna llena, ¿no? Y esto lo dijo el doctor John Mason de la Asociación Astronómica Británica, y no somos quienes nosotros para decir que no, ¿no? Pero claro, tanto como para exponer niveles de radiación en una zona, pues me parece bastante difícil, ¿no? Luego, por otra parte, se llegó a decir que la nave espacial sería en realidad una visión de planetas brillantes como Venus, ¿no? Por parte de muchos de estos militares, ¿no? Desacreditando totalmente la hoja de servicio de un montón de militares que tenían, bueno, pues perfectas facultades mentales para exponer lo que estaban exponiendo. Aunque sí es cierto que de los 3 militares del primer día, solo uno tiene una descripción muy clara de lo que ocurrió, pero pasaron 2 horas. Ahí está el gran misterio, ¿no? Y luego, por otra parte, pues apareció una cosa muy surreal, que es un hombre llamado Kevin Conde, que reivindica la responsabilidad de aquel caso en un primer momento, diciendo que estaba conduciendo un vehículo de la policía con las luces modificadas, ¿no? Casi como un tuning de un coche de policía. Pero luego este hombre se desdijo y dijo que no era, que le habían obligado un poco a decir aquella visión, ¿no? Bueno, como siempre, dentro de los casos de ovnis y de las visiones de este tipo, nos quedamos con lo que queramos. Nos quedamos con los detalles que nos gusten, tenemos nuestras propias opiniones, pero yo me quedo con 2 cosas. Una, la visión que tiene pues uno de los soldados, Peniston, y que desarrollaremos en otro videoprograma, porque este chico asegura haber tenido una visión de números, de un código binario, de unos y ceros, al tocar aquel objeto. Y segundo, me interesa muchísimo el hecho de que de esa visión de la casa, que se divide en 5 objetos, y también de esa luz que viene a toda velocidad el segundo día y que de alguna manera les enfoca la cara, ellos no saben lo que es y desaparecen, ¿no? Me parecen momentos muy espectaculares dentro del fenómeno OVNI y que no se les ha dado la suficiente relevancia, porque es un caso del que sabemos realmente de la misa a la mitad, sabemos realmente la punta del iceberg, ¿no? Y esto es porque se ha tratado de desprestigiar mucho, y se ha tratado de ocultar mucho de lo que ocurrió allí, en aquel bosque frío y húmedo de Rendlesham. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.